Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy les quiero contar un poco más respecto de los registros akáshicos que habíamos comenzado a mencionar la vez anterior, que se trata de un espacio a nivel del alma en donde se guarda toda la información del proceso del ser en evolución. Lo que va ocurriendo vida tras vida, queda todo registrado allí como si fuera en un gran libro, al que uno tiene acceso mediante la apertura de esos registros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué uno accedería a abrir esos registros? ¿Cuál es la intención, el propósito? Bien, esto tiene que ver con lo que sucede para cada ser humano en evolución, que tiene que ver con que cuando uno se encuentra ante la dificultad, que es lo que normalmente vamos viviendo, ¿no? Escenarios en donde se nos dificultan las situaciones y debemos aprender de lo que resolvemos, ¿no? Uno va encontrándose con cosas que le resultan dolorosas, dificultosas, que necesita, como quien dice, desarmarse para volver a armarse, enfermedades, ¿no? Todas estas cosas que nos traen consecuencias, de las cuales aprendemos y sentimos que crecemos, en el mejor de los casos. Lo que ocurre es que cuando uno abre esos registros, se expone la información, el escenario que estamos transitando, en una forma muy clara, como si nos pudieran hablar de todos esos factores, de todos esos personajes que están en la escena, de todo lo que sucede en relación a ese instante asociado con lo que ha sucedido anteriormente, durante la vida que recorre ese ser humano o vidas previas, ¿sí? En otros estados de conciencia. Entonces, cuando uno accede a esa información, lo que ocurre para quien lo escucha es que ya en el hecho en sí de escuchar lo que sucede, puede comprender lo que está viviendo, teniendo así, como si uno dijera en sus manos, el poder de, al haber entendido lo que está viviendo, poder actuar en consecuencia luego desde su libertad de acción, desde su libre albedrío. Los maestros nos cuentan de qué se trata y entonces tiene este efecto como de, ahora entiendo. Entonces, comprendiendo en qué situación estoy, puedo decir, entonces quiero ir para allá. Esto que estaba haciendo, por ejemplo, ya no decido hacerlo, no decido tomarlo. Esto que estaba escuchando de mí, observando de mí, no lo quiero más para mí. Por eso es que eleva la conciencia, porque al obtener esta información en forma clara, uno tiene el poder, como si tomara otra vez la sartén por el mango. Por eso da mucho alivio en sesión, porque tiene este efecto de, ya entiendo, ¿no? Como si uno pudiera poner todas las cartas sobre la mesa y pudiera decir con claridad. Pasado el momento de la sesión, uno entonces con toda esa información puede pensar y sentir cómo desea continuar. Y esto tiene que ver con muchos aspectos de la vida. Puede tratarse de un problema de salud, física, mental, emocional. Puede tratarse de una dificultad económica, un problema en una casa, por ejemplo. No sé si vender esta casa o no venderla. ¿Por qué no se vende esta casa? No consigo trabajo. ¿Por qué siempre me pasa que no consigo trabajo? ¿Que me cuesta tanto? ¿Por qué siento que a mí las cosas me cuestan más que a los demás? Puede tener que ver con cosas existenciales, con preguntas existenciales, como por ejemplo la misión en la vida, que a los maestros les gusta mucho abordar este tema también, porque atraviesa toda la vida de ese ser. ¿Qué es lo que vengo a aprender en esta vida? Muchas veces se muestra información de vidas previas, como si fuera un fuiste de todas estas formas, trabajaste en esto hace tanto tiempo, por eso tenés este interés, porque esto te enciende, te mueve.
no podés hacer caso omiso a esto, porque para vos es importante en tu crecimiento. Todas estas preguntas y mucho más en relación a preguntas existenciales, por ejemplo, ¿cómo está de la misión?, se pueden hacer a los maestros siempre que tengan que ver con uno mismo, porque se abren los propios registros. Por ejemplo, en relación a lo vincular, uno puede preguntar respecto de lo que ocurre con esa persona y uno en el vínculo. Bien, esto suele ser también muy favorable para la persona cuando hay trabas a nivel de relaciones, porque la persona encuentra ahí, por ejemplo, una posibilidad de acercarse distinto a ese ser si comprende, por ejemplo, algo que le está provocando dolor, que no le está permitiendo acercarse. Ese tipo de bloqueos energéticos que existen. También algo muy interesante que ocurre en sesión, que siempre es muy agradecido, tiene que ver con las limpiezas energéticas. Eso es un tema para abordar en otro video, pero es muy interesante porque también ocurren estas limpiezas que liberan mucho al ser. Entonces se genera un alivio muy profundo luego de estas sesiones, porque se alivia toda esa energía que estaba bloqueada. Y entonces el ser verdaderamente lo siente a nivel físico, corporal. En muchas situaciones ha ocurrido que hasta lo ve. Ve, por ejemplo, salirse esa intrusión de su campo, ¿sí?, de su alma. Bien, es mucha información, vamos a ir abordándolo de a poco. Los espero en el próximo video y cualquier duda, comentario que quieran hacer, lo pueden hacer aquí abajo y nos mantenemos en contacto. Cariños y bendiciones a todos.